Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. Bien, dicho eso, de inmediato damos la bienvenida, que pase por favor a los estudios principales, a nuestro primer invitado. Se trata de Néstor Marroquín, el exproponente de la petición de revocatoria del mandato del alcalde de Quito. Gracias por atendernos, Néstor. Entiendo que el día de hoy ya se realizaba, o no sé si se habrá realizado, confírmeme tal vez eso, que el CNE empieza la capacitación del tema de los formularios y cuántas personas se confirman van a ser las personas que van a estar en las calles recibiendo y haciendo firmar. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a su audiencia. Efectivamente, hoy en la mañana se produjo la capacitación por parte del personal del CNE y estuvieron presentes alrededor de 60 personas, voluntarios todos, para efectos de la recopilación de las firmas del proceso de revocatoria del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Pero 60, ese no es el número final. No, fue las que pudieron entrar en el auditorio. Van a haber otras sesiones de capacitación. Tenemos alrededor de 300 personas inscritas en la plataforma para ser voluntarios, para hacer el proceso de recolección de firmas. Ah, Y comprendo. ya estamos llegando a las 10.000 que ya están registradas en cambio para efectos de firmar el formulario. Ok, ¿en qué consiste la capacitación? Porque uno diría, bueno, es cuestión de tener un papelito y decirle firma aquí, acá. ¿Cuáles son la información concreta que necesitan tener las personas que van a hacer la firma? A ver, básicamente la capacitación constó en instruir al personal, por ejemplo, de tener un esferográfico color azul, de la marca que fuera, pero color azul, De un acuerdo. esferográfico. Segundo, por ejemplo, que se puede tomar un solo nombre y un solo apellido, en este caso el primer apellido de la persona que apoya, y el número de cédula, obviamente, ese sí tiene que ser tal cual consta en la cédula de identidad, y que la firma sea parecida a la que está también en la cédula de identidad. Esa sería la condición para poder capturar o captar el apoyo de la ciudadanía. Eventualmente, si la persona no puede firmar, obviamente se le captará la huella dactilar, pero en todo caso, eso ya depende de cómo esté registrado ya en sí en el CNE, o sea, cómo ejerció el derecho al sufragio la persona. Si firmó el padrón electoral, será la firma, o si puso la huella dactilar, será la huella dactilar. Pero en todo caso, son detalles que parecen triviales, pero sí son importantes de ser instruidos. Y también por responsabilidad del CNE, ha procedido a hacer la capacitación y después que, entre comillas, tengamos un error en la recopilación de firmas, ya no es problema de la autoridad, sino sería parte de nuestra organización. No, es súper importante. Recordamos que en algún momento, pues el tema de la tinta era un problema, el formato de la hoja, realmente todos los detalles se inventaban o no sé si era pretexto o lo que fuese, pero hay que efectivamente considerar para que no haya ninguna justificación en ese sentido. Entonces me parece súper importante. Ahora, la meta final son 206.000 firmas, pero entiendo que porque es el 10% del patrón, ¿no? Pero entiendo que la meta a ustedes se la están poniendo mucho más alta. A ver, hay que calificar 206.000 firmas en los 180 días que tenemos de plazo para la recolección de estos apoyos, pero nuestra expectativa y gracias a la ciudadanía que hemos tenido el apoyo y se han plegado colectivos, ¿no? Colectivos ciudadanos, organizaciones sociales, asociaciones de barrio, barrios a nivel de todo Quito. Pensamos que nuestro mensaje ha llegado a calado y que sí podemos tranquilamente sobrepasar el medio millón de firmas o quién sabe el millón de firmas. Se han puesto una meta cotidiana, es decir, para hacer un cálculo, porque me imagino no es que van a ir a las que salgan, me imagino que tienen que exigirse para poder cumplir con la meta, es decir,
¿Hay alguna proyección? ¿Cuántas firmas diarias deberían recoger? A ver, nosotros hemos hecho ya un estudio y hemos hecho ya la planificación estratégica para A ver. atacar, o en este caso estar presentes en las parroquias donde existe primero mayor población de Quito, ¿no es cierto? Para estar presentes, porque la brigada permanente que la presido, obviamente como proponente del proyecto, vamos a visitar las 65 parroquias de Quito y sí, tenemos alrededor como meta de tener cerca de 2.000 firmas diarias. Ok, comprendo. Bien, ahora, por otra parte, o como contraparte, el alcalde Muñoz ha anunciado que él va a presentar un recurso constitucional, pues asegura que no se ha cumplido con el debido proceso, ya que no ha recibido ninguna notificación que le permita ejercer su defensa. A ver, como vuelvo y repito en este tema, el señor alcalde debería de asesorarse con un buen abogado y si es que no recuerda, él fue notificado por parte del Consejo Nacional Electoral el día 21 de agosto, en donde el Consejo Nacional Electoral como autoridad le dijo que en el término de 7 días conteste la petición al tema de los formularios, en este caso hecha por nosotros. El señor alcalde contestó esa petición, está el escrito, es parte del expediente, entonces no puede argumentar que no fue notificado y que no conocía del procedimiento. En todo caso, puede ser que tenga un lapsus, cálame, un lapsus mental ahí, que tal vez está olvidado o trascordado del hecho, pero en el expediente consta la contestación del señor alcalde de Quito. Ok, otro elemento, bueno, para recordar, ¿de qué se le acusa al alcalde Muñoz? De haber violado la ley electoral durante los comicios del 2023, al promocionar la candidatura de Luisa González. En ese sentido, el alcalde Muñoz ha dicho que ya fue sancionado por eso, por lo tanto, no podrían ser dos veces por el mismo supuesto delito o infracción. A ver, el tema del proceso revocatorio es un proceso de democracia directa amparado por la Ley de Participación Ciudadana. ¿Y qué es lo que nos dice la Ley de Participación Ciudadana para el caso de revocar el mandato a las autoridades electas? Que en uno de los tres causales que la estipula, en este caso nosotros apelamos y probamos obviamente el causal de incumplimiento de funciones y atribuciones. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la sentencia del señor alcalde? Efectivamente fue sancionado, efectivamente esa sentencia está en firme, pero esa sentencia, ¿qué es lo que hace o qué efecto jurídico tiene? Que de lo que se le acusa ya no es un supuesto, sino es un hecho real. Entonces, la destrucción del principio de inocencia se destruye con una sentencia en firme en contra de la persona que fuera en el ámbito que fuera administrativo, civil, penal, qué sé yo. En este caso, la actividad que ya está sancionada y que es del proselitismo político, es una actividad no autorizada a la autoridad, en este caso el alcalde. Y este hecho es el que configura el incumplimiento de funciones, porque en el COTAD, en el artículo 90, no está dentro de las funciones del alcalde el hacer proselitismo político. Por tal motivo, el Tribunal Contencioso Electoral concluye que hubo incumplimiento de funciones y que se configuró la causal necesaria para que el proceso revocatorio sea activado y que procedamos nosotros ahora ya a la fase de recolección de firmas. A ver, no estoy seguro si entendí bien. Entonces, la sanción inicial tenía que ver con el tema electoral y ahora no es así, precisamente en el ámbito electoral. Efectivamente, el proceso de revocatoria del mandato no es un nuevo juicio, no es una nueva denuncia y tampoco pretende una nueva sanción al alcalde, sanción impuesta por una autoridad competente, que en este caso sería un juez. Ya eso terminó y eso está ahí en el ámbito de la jurisdicción electoral, la sanción y la sentencia que tiene el señor alcalde. Este es un proceso revocatorio que necesitaba de un elemento a ser probado, porque yo podría pensar que el señor alcalde hizo proselitismo, pero eso podría no ser cierto. De tal motivo no podría habilitarse, no podría activarse el proceso revocatorio. Con la sentencia, el presunto ya no es presunto, sino es un hecho cierto, y esto configura el incumplimiento de funciones, pero es un proceso totalmente diferente a un juicio o a una denuncia jurisdiccional. Comprendo. Ahora, políticamente, ¿cómo ve el momento? Leía, por ejemplo, un análisis en el sentido de que la derrota última del correísmo en las elecciones presidenciales podrían ir en la misma línea, es decir, que hay en este momento un sentimiento de rechazo al correísmo que representa Pablo Muñoz. Eso podría impactar, digamos, positivamente para la iniciativa. A ver, habíamos hecho este análisis antes de que lo que ya sabemos que el señor presidente fue reelecto, pero en el sentido
que hubiera sido la señora Luisa o hubiera sido el Claro. presidente Novoa, en esos dos supuestos, Ujú. en ambos supuestos, Quito no le iba a dar el apoyo porque obviamente él fue electo con el 22% y obviamente ya en la elección última que sucedió, vemos que no llegan a tener ni el 30% de apoyo físicamente acá en Quito. Entonces, cualquiera de los dos escenarios hubiera sido que conlleve a que se active ya en sí el proceso revocatorio, es decir, el plebiscito que se va a celebrar tal vez a fines de noviembre, porque nosotros estamos convencidos que vamos a cumplir con el requisito de las firmas y el proceso revocatorio será a fines en este mismo año, pero a fines del mes de noviembre. Digamos que esos pasos se cumplen y finalmente la posición o el pronunciamiento popular es que el señor Pavel salga del cargo. ¿Eso es inmediato? ¿Él tiene posibilidades de impugnar ese resultado? No, ya es de ejecución inmediata, es decir, proclamado el resultado por parte del Consejo Nacional Electoral, automáticamente cesa las funciones del señor alcalde y asume la vicealcaldesa que esté en funciones a esa fecha. Ahora, alguien podría decir, bueno, sí, ok, hay un relevo que está contemplado en la normativa, pero ¿qué sentido tiene si finalmente se trata de la misma línea política? Por lo tanto, las iniciativas que tenga el alcalde Muñoz, pues me imagino se le dará seguimiento la vicealcaldesa. A ver, en ese sentido, lo que nos motivó es el hecho de que a las autoridades en general de elección popular, como esta es una iniciativa ciudadana, les estamos diciendo que hay ciudadanía atenta y que Ok. su primigenia obligación es respetar la Constitución y la ley. Ujú. Ese como principio. Y el mensaje que estamos dando con esta acción es que las autoridades no hagan tabla rasa de la Constitución y las leyes, sino que cumplan con sus funciones, cumplan con su trabajo, cumplan con su plan de presentado y que no sea un engaño a la ciudadanía, a los ofrecimientos que se hacen muchas veces demagógicamente por parte de quienes ganan las elecciones. Es como sentar un Entonces, precedente, ese ¿no? es el mensaje, ¿no? Perdón, No, ese es el mensaje, o sea, te digo, ese es el principio que nos comprendo. movió para hacer este proceso revocatorio. Al margen de que continúe o no continúe alguien que esté en la misma línea, entendemos que el plan de gobierno presentado o el plan de trabajo presentado es por parte de la organización política y que, claro, obviamente entendemos que quien lidera el proceso es quien lo ejecuta, pero eventualmente quien lo sustituye o quien lo reemplaza pues es alguien que también está en capacidad de continuar con el plan de trabajo que fue presentado y que obviamente para eso fue electo acá en las elecciones de Quito, seccionales. Claro, es como sentar un precedente, ¿no? Tampoco una elección popular significa un cheque en blanco. Ok, se eligió esa persona, sale electa y bueno, pues ahí tiene que trabajar y cumplir con, digamos, con las expectativas. No es que se queda sentado 4 años y tenemos que soportar una mala administración. Yo creo que eso me parece que es viable, lógico y necesario si es que efectivamente se comprueban irregularidades o poca capacidad de administración. La ciudad tiene problemas importantes y la verdad hay desesperación a ratos. Bueno, estamos concluyendo Néstor. Cuéntenos tal vez, digamos, unos tres puntos cruciales o muy claros de dónde van a estar para recibir y captar las firmas de las personas. A ver, primero tenemos una brigada permanente que yo soy la que la presido, obviamente como proponente. Vamos a visitar las 65 parroquias de Quito. Vamos a publicar ya el cronograma. Empezamos este día miércoles a las 9:30 de la mañana, justamente en la parroquia Centro Histórico de Quito, al frente, digamos, al pie de frente de la misma alcaldía de Quito. Vamos ya a empezar la recolección con los vecinos y con la gente que vive en la parroquia Centro Histórico de Quito. La siguiente vamos a visitar es la parroquia de Conocoto y sí tenemos ya puntos fijos para que la ciudadanía se dirija en San Antonio de Pichincha, en el sur de Quito, en Chillo Gallo, en Solanda, en la Villaflora, igual en el norte de Quito, como digo, San Antonio de Pichincha, en Cotocollao, igual en la ruralidad de Quito, como menciono, Conocoto, tenemos ya en Tumbaco, tenemos en Nanegalito, es decir, tenemos ya la organización Pero, base para poder ya, hacer pero esta recolección. van a publicar los lugares porque Conocoto Sí, es claro. grande de todas maneras. ¿Cómo sé exactamente a dónde ir? Obviamente, estamos cerca del mercado municipal, es un centro totalmente que cada fin de semana se llena por efectos de las mismas Claro. compras Ujú. que hace la ciudad, ¿no? Y estamos justo al lado del mercado municipal con la sede en Conocoto. Claro, claro, no era para un poco tener una idea, pero bueno, ya estaremos pendientes de la publicación para poder informar, porque si no, insisto,
puede ser un lugar conocido, pero de todas maneras la gente tiene que saber con exactitud. Ahora, Obviamente en nuestro sitio web y en redes sociales vamos a hacer la publicidad necesaria para que la gente esté al tanto. Obviamente con los medios de comunicación también haremos los boletines de prensa necesarios para que nos ayuden con la difusión. Néstor, esto ha tenido un tiempo, esto no es de hace dos semanas, ¿no? Y la pregunta de muchas personas es, la parte económica, ¿de dónde ha salido? Es decir, ¿cuál ha sido la inversión de todo este proceso que usted ha llevado adelante a través del tiempo? No sé si ha sido peculio propio, ¿de dónde ha salido el dinero? Y dos, políticamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Hay intereses de parte suya, de pronto, de apoyar alguna candidatura posteriormente? A ver, primero hemos hecho el acto ciudadano, netamente no tenemos organización política que nos patrocine ni tampoco un poder económico importante, por decirle de alguna manera, que esté auspiciando esta acción ciudadana. Ha sido una iniciativa propia, es decir, mi persona, hemos corrido con los costos hasta el momento que es de obtener este tema de los formularios y hemos plegado a la ciudadanía y que obviamente hemos tenido ese éxito y ese agradecimiento a casi 300 personas que van a hacer el trabajo de hormiga, es decir, estar en las calles recolectando las firmas y además y tras de estas personas obviamente nos han dicho que está la familia, su gente, no lo entiendo, no lo entiendo, Néstor. De vecinos, qué sé yo. Entonces, hemos plegado al voluntariado para esto. Ah, ya. Esta última parte no la escuché bien, el internet se puso medio malo, pero bueno, que ha recurrido al voluntariado, pero usted ha sacado también dinero suyo, es decir, alguien podría decir, pero bueno, ¿a cuenta de qué? Yo comprendo que hay una preocupación social y política que me parece justa, ¿no? Pero caramba, beneficencia tampoco, pues me imagino, es decir, alguna ayuda de haber recibido. A ver, nosotros, bueno, en mi caso particular, he sido un escritor exitoso, tengo mis obras publicadas en Amazon, tengo mi ejercicio profesional, tengo dos profesiones, soy ingeniero, soy abogado y tengo también actividad empresarial. Entonces, o sea, puedo sostener esta actividad hasta lo que me da las posibilidades. Pero ya para lo posterior, que es lo que le decía, hemos plegado al voluntariado y los voluntarios obviamente que se han activado. Es una fuerza de 300 personas que si cada una de ellas levanta 1000 firmas, ya tenemos 300.000 firmas. Claro. No le veo complicado tampoco esto. Comprendo. El costo de formularios en sí, no es que es una inversión fuera de la posibilidad del bolsillo de una persona que, bueno, sí hay con un cierto recurso, ¿no? Tampoco claro. decir que somos millonarios, pero, y en el pero fondo, podemos mantener esto. Y en el fondo, y con esto concluimos, con una respuesta rápida, por favor. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por un espíritu cívico? ¿Hay algo de venganza por ahí? ¿No le cae bien el señor Muñoz? Es decir, ¿por qué lo motiva tanto para haber invertido su tiempo, su dinero en una idea o un proyecto que todavía es impredecible, ¿no? A ver, si somos personas, somos ciudadanos que estamos convencidos de que la ciudadanía tiene un poder, hay que darle el primer paso. Y en este caso lo hago yo para efectos del tema con el señor alcalde de Quito. No es porque es correísta, porque me caiga bien, me caiga mal, sino es porque la persona tiene que ser y parecer, ¿no es cierto? De acuerdo. Si es que es la autoridad, tiene que ser ejemplo de cumplimiento de la Constitución y las leyes y cumplir y hacer lo que tiene que ser. Entonces, si nosotros como ciudadanos no levantamos la voz, no activamos los procedimientos que la ley y la Constitución nos da para hacernos escuchar, entonces no estamos en nada como ciudadanía. Ahora, si es que vamos al tema de que yo tengo una aspiración política a corto y mediano plazo, tengo que decir que no es mi aspiración ser alcalde de Quito, ni concejal, ni ninguna cargo de elección popular, por lo menos en el mediano plazo. En el futuro, quién sabe, por mi formación de abogado, por mi formación de ingeniero, posiblemente podría ser un excelente asambleísta, y por mi otra pasión, que también la hemos hecho a título del altruismo, que es el control electoral. Desde el año 2009 venimos haciendo la observación electoral con mi otro colectivo, que es Defiende tu Voto, y ahí también mi formación y mi experiencia me da para, de pronto, optar para ser consejero del Consejo Nacional Electoral. Si es que es el tema para hacer servicio social, o servicio patriótico, o servicios como autoridad en este caso.
Le agradezco por esta entrevista y también por esta transparencia en el sentido de decir exactamente cuáles son sus motivaciones y también me parece que es un ejemplo. Efectivamente, los ecuatorianos, los ciudadanos como tal, si no nos empoderamos de los temas que nos interesan, pues evidentemente son los políticos, muchas veces corruptos, los que se toman las decisiones y ahí están las consecuencias. De manera que la normativa nos permite estos mecanismos para poner en orden a estas autoridades que pueden desviar su camino. Así es que vamos a ver qué ocurre con el pronunciamiento popular. Por ahora es todo. Agradecerle a Néstor Marroquín, proponente de la petición de la revocatoria del mandato del alcalde Pavel Muñoz, alcalde de Quito. Gracias por atendernos, Néstor. Que tenga una buena tarde. Gracias, Andrés. Hasta la próxima. Igualmente, hasta la próxima. 17:33, vamos a la pausa, ya venimos. Para tu mamá, que merece una tele nueva. Para la que quiere un nuevo celular y saber dónde está siempre. Para la que necesita una laptop urgente. Para todas, Claro trae hasta 60% de descuento en laptops, Smart TVs y celulares con hasta 1 año de garantía y protección contra robo y daños. Pídelos ya. Bien, vamos a continuar nuestra agenda informativa. Si están nuestros invitados, por favor ya que pasen al estudio principal para presentarlos y hacer una pequeña introducción. Pues bueno, las elecciones evidentemente y el resultado de las elecciones nos ha dejado varias incógnitas, un panorama un tanto incierto, con retos, con propuestas, y por eso nos ha interesado hacer un análisis justamente de los dos movimientos políticos más importantes en este momento en el país, que tiene que ver con ADN y la Revolución Ciudadana. Y pusimos como reto, o sea, como titular, mejor dicho, que estas agrupaciones tienen el reto de renovarse o morir, porque realmente estamos, creería, en un punto de inflexión a propósito, en el caso del gobierno, de renovar, por ejemplo, gabinete, propuestas, en fin, ya vamos a hablar de eso. Y en el caso de la Revolución Ciudadana, ni se diga, pues, seguir apostándole al personaje de Bélgica. Bueno, capaz que no hay otro más y capaz que tienen temor o terror de prescindir de ese personaje tan fuerte en términos de peso político. No sé, ya veremos justamente con nuestros invitados qué opinan al respecto. Decíamos Alejandro Zavala, consultor político, y Sofía Cordero, politóloga y docente universitaria. Gracias a los dos por participar. Empecemos con el presidente electo, ¿no? O reelecto. Bueno, ya son 4 años, se dijo, ya no es el año de prueba, en fin, que ya es cuestión de aterrizar además las ideas. ¿Cuál debería, al juicio de ustedes, ser las prioridades en este momento de cara a los 4 años que se vienen? Empecemos. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Andrés, buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo cordial para Sofía también, que está conmigo en el panel. Bueno, yo creo que básicamente yo clasificaría en dos partes. Me parece que la primera en el ámbito de la gestión puramente, creo que la segunda vuelta electoral al presidente le dio una lección muy importante, pero muy importante, que tiene que aprenderla, que acercarle el gobierno a la gente, que no tener ministros de escritorio, que no tener ministros que solo pasen encerrados en el centralismo absorbente de Quito, de las reuniones, de este tipo de cosas. Le hizo muy bien al presidente poner desde el primer ministro hasta el último subsecretario, viceministro, director zonal en el territorio, estando en contacto con la gente y sobre todo llevándole soluciones a la gente, soluciones palpables de corto, mediano y largo plazo. Eso lo hizo muy bien, le dio una diferencia significativa en votación, sobre todo en la costa y sobre todo en la zona rural, con esta coyuntura que tuvimos del invierno. Entonces me parece que esa es una lección que aprendió y me parece que debe mantenerla. O sea, gobierno de territorio, gobierno cercano a la gente. Aunque hubo excepciones, Alejandro, porque Esmeraldas, por ejemplo, dicen que todavía estaban a la expectativa de que vaya por lo ocurrido con el petróleo, en fin, o con el tema de los chicos asesinados allá en Guayaquil. Tampoco hubo una presencia, digamos, física que se esperaría de un mandatario ante semejante barbaridad ocurrida, que él vaya físicamente y les dé un abrazo a los padres. En fin, eso también faltó. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero esos son temas más de manejo político que de gestión. Yo me estaba refiriendo puramente a la gestión, que me parece que era una de las cosas que se le reclamaba al gobierno y que por eso puede explicarse de alguna manera
los resultados de primera vuelta. Sin embargo, en la segunda vuelta, cuando acercó la gestión, me parece que le fue bastante bien. Estos otros manejos, me parece que ya con el aprendizaje de este año puede mejorar en temas, también el manejo del Sacha, el manejo del derrame petrolero, algunos temas, el manejo de los chicos de las Malvinas, pueden tener ahí un espacio para la reflexión y poder mejorar en los siguientes 4 años. Pero lo segundo es que me parece ya en el objetivo, ya digamos en lo macro, creo que el presidente tiene que enfocarse en 3 cosas básicas que las ha mencionado. Ahora, todavía no sabemos la vía, pero hay que hacer una profunda reforma judicial. El embajador de Italia, Giovanni Davoli, decía que ellos solo lograron combatir a la camorra, a la mafia italiana, haciendo toda una nueva legislación penal antimafia. O sea, a mí me parece que por ahí tiene un buen camino para recorrer, él lo ha dicho. Reformas al Código Integral Penal, la Constitución excesivamente garantista. Creo que tiene un reto muy importante para que la Constitución no sea más a favor de los delincuentes y no tengan estos recursos constitucionales de poner un recurso en un juez de Yaguachi y por $2 millones pagar a un juez y liberar con habeas corpus, y en ese sentido. Lo segundo es el tema productivo. El tema productivo es fundamental, Andrés, porque el país no crece si no hay producción, no crece si no hay inversión. Entonces, esta constitución que ha demostrado ser enemiga del privado, excesivamente estatista, con millones y millones de tramitología, yo he visto inversores que han venido con plata fresca y pasa un año y no tienen las licencias del Ministerio del Ambiente, claro. no sé qué. Eso tiene que cambiar, porque si es que no tienes de una forma expedita, no hay inversión, no hay crecimiento y no hay empleo. Okay. Y lo tercero, con esto cierro rápidamente, es que me parece que ya la reforma constitucional ya más grande va por el tema. Ahí podría hablarse ya de una constituyente, porque en la teoría, yo no soy abogado, pero en la teoría eso altera la estructura fundamental del Estado, de sacarse esa novelería de los 5 poderes, a sacar el Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido un cáncer de política para tratar de cooptar los poderes, y cambiar toda esta novelería de los 5 poderes que no nos han ayudado para nada, y hacer 3 poderes efectivos montesquianos, si tú quieres, a que se puedan controlar efectivamente entre ellos y que sirva para tener una democracia liberal y avanzada. Listo. Ahora, Sofía, en términos de ese gabinete que se ha dicho tiene que haber una renovación, por ahí salieron unos cambios, pero en realidad me pregunto si eso es suficiente, es decir, ¿cuál debería ser ese perfil de una autoridad que se habla que siempre es el fusible, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que más sabe y el que tiene que decir al presidente con autoridad: oiga, presidente, usted está equivocado, tenemos que ir por aquí. Y si no le hace caso, gracias, me voy a mi casa. Pero no puede ser como en el gobierno de Lasso, que tenía pues a tantos empleados suyos que morían antes de llevarle la contraria, ¿no? Entonces me pregunto, ¿se replica esta figura o no? ¿Cómo lo ves? Bueno, no sé cómo serían los ministros de Lazo. No tuve el gusto de estar dentro del gobierno, pero sé que hubo figuras bastante sólidas y importantes que de hecho por momentos hemos extrañado luego de la muerte cruzada, ¿no? Lo que sí creo es que el gabinete, más que renovarse por renovarse, debería tener un nuevo sentido en la medida en que el presidente vaya expresando y delimitando hacia afuera, hacia sus votantes y hacia todos a quienes gobierna, sus intenciones, sus planes a corto, a mediano y a largo plazo. Yo creo que si el presidente traza una hoja de ruta o varias hojas de ruta para los diferentes sectores, eso hace que el gabinete cobre un sentido, ¿no? Que sea más allá de la persona, de que nos caiga bien la ministra tal, el ministro tal, de que lo conozcamos, de que sepamos, o sea, eso me parece que es secundario, la empatía que podamos tener con un ministro. Los ministros no son cargos de elección popular por algo, porque se supone que son técnicos que van a seguir un plan, una hoja de ruta, y en esa medida, mientras exista un plan, el gabinete va a cobrar valor y va a cobrar un sentido, ¿no? Si hay un proyecto claro en educación, por ejemplo, reforma curricular, ¿qué pasa con las materias que se eliminaron, que son tan importantes y hasta ahora no se retoman, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con historia? ¿Qué pasa con...? No se trata solo de introducir de nuevo la materia de cívica y que no sepamos con qué contenidos, o sea, un patriotismo que puede ser igual vacío o puede tener sentido, no sabemos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el tema de seguridad?
No basta con un ministro que nos hable bonito o que sea muy experimentado, si es que no hay un plan de seguridad que nos dé confianza, ¿no? Y el plan de seguridad tiene que ir más allá de Fuerzas Armadas, policía, tiene que ir hacia reformas estructurales que permitan que las nuevas generaciones tengan oportunidades. Y por más que eso parezca una utopía, el presidente y el gobierno tienen que abordarlo. O sea, en las ciudades y en los sectores más pobres no se puede luchar contra la delincuencia sin más opción que la mano dura. Ok, pero Eso Sofía, eso tiene un techo, ¿no es quisiera cierto? insistir con el perfil, Y perdón bueno, que interrumpa, Sofía. salud, no se diga seguridad social. O sea, queremos, una vez que ha ganado, ¿no es cierto? Una vez que la campaña ha terminado, creo que más importante que seguir en campaña o seguir en un modo campaña, ¿no? De mucha popularidad y de mucha cercanía con la gente es demostrar que tienen Ujú. un propósito claro. Sí, y sí me escuchas, ¿no, Sofía? Porque quise Está interrumpir, apagado pero... el micrófono. Ah, ya, con razón, porque quería interrumpirte y no hubo cómo. A ver, Andrés, está apagado tu micrófono. No, mira, quería hacer una precisión, porque justamente quería insistir con el tema del perfil de los ministros, en el sentido de que en el Nadie año y le pico dice. de gobierno de Noboa hemos visto traspiés importantes de gente impreparada que estuvo en el cargo. Está Entonces, apagado el micrófono, Andrés. ¿el mío? Ah, ya. Bueno, ese ya, Ahí se déjame prendió. escribir el memo para el productor, porque eso es importante. No, mentira. Es broma. ¿Sí me escuchan o no? Sí, perfecto. Ya. Pero no escuchamos nada de lo que dijiste. Ya, vale. Sí, pues ya me toca repetir. Decía que quería insistir con el tema de los ministros porque el antecedente del gobierno actual es el nombramiento de algunos personajes que tuvieron fallos o tropiezos importantes. Entonces, ¿cuál debería ser ese perfil? Es decir, gente, no sé si que la edad le dé mayor autoridad o la trayectoria, puede ser joven, lo que sea, pero a lo que voy es que tenga la posibilidad o la independencia de si el gobierno no recibe con empatía una sugerencia de un ministro, pues ¿para qué está ahí? No sé si me explico, es decir, que tiene que haber una cierta independencia dentro del gabinete para que puedan trabajar libremente con lo que ellos saben, ¿no? Es que, Andrés, Bueno, yo creo que eso tiene. Ah, perdón, Alejandro. Sí, a ver, no, realmente era para Sofía porque no había terminado, pero brevemente para continuar con Alejandro, por favor. Sofía, perdón. No, justamente, a ver, creo que más que una receta de qué tipo de perfil debería tener un ministro X o una ministra X y qué tipo de relación deberían tener con el presidente, ¿no es cierto? Ajá. Creo que se trata de generar una dinámica, de institucionalizar dinámicas en el gabinete, en las relaciones entre el gabinete y el presidente. Pero vuelvo a insistir, esas dinámicas solo pueden establecerse si es que hay unos propósitos. Ok. Entonces, puede haber, no es una receta, puede haber un ministro, ¿no es cierto?, que es muy independiente, pero que sus ideas y sus planes chocan con las del presidente, no nos sirven de nada. Ujú, Tiene que ujú. ser un objetivo conjunto, Ujú. ¿no? O puede ser un ministro muy dependiente que le obedece todo al presidente, pero ¿de qué nos sirve que sea el mejor amigo y le obedezca si no hay proyecto? Comprendo. O sea, está ahí cobrando un sueldo, se lleva muy bien con el presidente, pero no le sirve al país. Ok. Entonces, se trata de tener un proyecto de gobierno, unos planes de gobierno, y creo que eso es lo que está esperando la ciudadanía. Y es, Sea respecto a la reforma política, claro. sea por la vía que decidan hacerlo, ¿no es cierto? Que también tiene que tener un plan y debe liderar ese plan, porque no se puede abrir. Yo creo que con la legitimidad electoral que tiene ahora el presidente, no sería responsable y sería perder la oportunidad, ¿no es cierto? Ese gobierno debería liderar la reforma política con una hoja de ruta. Si no, vamos a abrir el escenario para que se hable de todo, ¿no es cierto? Que se vuelva a hablar desde animalitos hasta reformar el himno Claro, y claro, los claro, símbolos claro. patrios, hasta religión, y nos Claro. podemos quedar 2 años en eso. Sí, pues Y obvio, ningún obvio. gobierno va a sobrevivir eso, porque mientras se tratan temas que no son emergentes, que no son realmente necesarios, la gente va a sentirse insatisfecha, va a seguir pobre, los jóvenes van a seguir sin empleo y el gobierno va a fracasar. Y entonces, No es lo que queremos. en ese contexto, Alejandro,
sería una oportunidad para el gobierno y el presidente Noboa de abrir espacios o de ampliar su base o tratar de construir consensos para hacer una suerte de proyección de país, ¿no? No solamente de gobierno, sino qué es lo que ellos quieren para poderlo debatir y finalmente tener claro hacia dónde vamos, porque hasta ahora yo sinceramente no tengo muy claro cuál es el propósito o cuál es la estrategia para salir adelante en muchos de los campos, ¿no? Es decir, ¿es una oportunidad o no a propósito de buscar lazos con la oposición, por ejemplo? Bueno, yo concuerdo plenamente con lo que dice Sofía. A ver, yo nunca he sido ministro, pero sí que he asesorado a algunos. Y yo lo que creo es que cuando tú te reúnes con el presidente y te llega la convocatoria, lo primero que tienes que poner es una agenda, pues, de una estrategia conjunta para sacar adelante lo que vas a hacer en tu cartera de Estado. Pues, o sea, no es que un día te ofrecen el ministerio y dices, acepto, y ninguno de los dos sabe a qué vas. Ya, claro. Que te reúnes, yo siempre hago eso con la persona, con el candidato que me reúno. Digo, a ver, esta es la estrategia, si vamos a caminar juntos con esto, bueno, caminamos y nos ponemos de acuerdo y ahí vamos viendo cómo es la relación y cómo nos llevamos. Entonces, creo que eso es muy importante, hay que marcar un camino, una estrategia, algo que le tenga claro, un mito de gobierno. O sea, la gente tiene que saber de qué va su gobierno para tener una certeza. Claro. Y lo segundo, Andrés, que me preguntabas y me parece adecuado también, yo creo que debe haber una perfecta amalgama entre... Sí, que sea un técnico, que sea una persona preparada, si es posible que tenga experiencia en lo público, porque ayuda también. Esa curva de aprendizaje a veces a los que vienen del privado les cuesta un montón. Si no, pregúntenle al ministro Goncalves, que estuvo corto tiempo en el Ministerio de Energía. Pero debe haber una amalgama perfecta también en la confianza, porque a veces tú, por poner una persona que para abrir estos espacios y no es de tu plena confianza, tiendes a que esas cosas se disparen también para cualquier lado. Entonces yo no digo que sea tu amigo, eso no resiste el menor análisis, porque debe ser una persona preparada, pero sí creo que debería haber una amalgama entre ser un técnico preparado, con hoja de vida, con todo esto, si es posible, con experiencia y un poco de confianza. Pues, o sea, necesito yo poner a alguien de mi confianza. Para eso también gané las elecciones, ¿no? O sea, uno tiene que llegar con la legitimidad que te dieron los votos, claro. Y la confianza que te depositó el 56% de los ecuatorianos en ti, para que tomes decisiones y para que pongas tu equipo. O sea, eso es elemental. Recuerdo una frase del ministro de la Gasca que dijo después de las elecciones: la confrontación terminó, ahora es tiempo de la reconciliación. En esa línea, Aquiles Álvarez ha tendido puentes también, le dio una prueba de amor, en fin, una situación así bien especial. Lo que me preocupa, Sofía, es cuál es el alcance de esto, porque realmente se lanzaron acusaciones graves de sospechas, de vinculaciones, de negocios irregulares. ¿Qué significa? ¿Que ahora en aras de la reconciliación Borre va de nuevo, olvidémonos del tema? Yo no creo que pase por ahí la actitud, por lo menos la actitud del presidente, creo que no pasa por ahí. Lo que sí creo es que saben muy bien en el gobierno, y el ministro de gobierno lo sabe también, que tienen... que posiblemente van a tener una gran mayoría en la asamblea. Es muy probable que Pachacutic se vaya con ellos y que no sabemos qué parte, pero una parte de la Revolución Ciudadana, frente a este escenario de desgranaje, ¿no? De conflictos que está pasando ese movimiento, también se vaya con el gobierno. En esa medida no son tan necesarias las negociaciones hasta el punto en que lo fueron, o en que el gobierno consideró en sus primeros 6 meses de gobierno, que me parece que pecó, no sé si de ingenuo o tal vez de considerar muy a la ligera las implicaciones de pactar con el correísmo. Pero bueno, ya aprendió la lección, aunque en política se ven cosas extrañas, ¿no? Pero a lo que me refiero es que no creo que la actitud del gobierno, por lo que se ha visto y por las condiciones de fuerza electoral con las que llega a la Asamblea, sean de abrirse a los pactos o a la negociación así como generosamente, ¿no? Porque no las van a necesitar. Entonces, eso es importante. Y es importante porque también pone en otra posición al presidente y la pone en una posición que no estuvo Guillermo Lasso,
bueno, que no estuvo Lenín Moreno, que no estuvo Guillermo Lasso, y es la primera vez quizá que el correísmo se enfrenta con un gobierno que puede prescindir de él, por lo menos en el espacio de la Asamblea. Lo que sí creo que es importante es tampoco pecar de ingenuos, porque el correísmo tiene 44% de apoyo, que es demasiado, y ha penetrado todos los niveles estatales, la justicia, y el gobierno, bueno, el gobierno tiene que estar alerta de eso, ¿no? Y tiene que manejarse en ese territorio hostil. Ok, ahora sí, entremos a hablar del correísmo, porque el tiempo si no se nos va. Y parecería que dentro del correísmo hay una suerte de cisma, ¿no? Porque están desconcertados a propósito del resultado de las elecciones. Leí una nota de Diario Expreso que habían solicitado alguna reacción, alguna evaluación de miembros del correísmo. Por ejemplo, Luisa González, perdón, Andrés Arauz, la prefecta Pavón, Marcela Guiñaga, Juan Cristóbal Lloret, Virgilio Hernández, Pavel Muñoz, Aquiles Álvarez. A todos ellos recurrieron para pedirles una opinión. Todos guardaron silencio, absolutamente. Es decir, nadie dio, salvo Lloret, dijo que estaban como analizando, como tratando de entender lo que había sucedido. Es decir, están en un momento muy complicado. Yo hace unos días ponía también un tuit en el sentido de que los correístas de nueva sangre deberían tratar de distanciarse de Bélgica y tratar de ver si salen por sí solos, y eso provocó obviamente una reacción furibunda del líder. Entonces, ¿qué es necesario o no replantearse en este sentido lo que va a suceder con el correísmo de aquí en adelante, Alejandro? Bueno, dos cosas ahí. Primero, mi solidaridad contigo, Andrés, por el ataque vergonzoso del que fuiste objeto en las redes sociales, por los que ya sabemos los de siempre. Segundo, me parece que pensar que el correísmo está herido de muerte es de una ingenuidad política tremenda, por dos razones. Primero, lo que notaba Sofía, ¿no? Les votó el 44% de la gente, claro, que es un montón, casi la mitad del país. Tiene además prefecturas, prefectura de Pichincha, prefectura de Guayas, alcaldía de Quito, alcaldía de Guayaquil, prefectura de Manabí, prefectura de Azuay. Los tienen una fuerza todavía muy importante. Claro. Pero lo segundo, y también me parece todavía más importante, es que los audios de Verduga, si algo nos han revelado, es que ellos no importa si no están en el Ejecutivo, siempre están tratando de cooptar otras funciones para por medio de ahí cumplir su agenda, que es de impunidad. Si pueden cooptar el Consejo de Participación Ciudadana, lo hacen. Si pueden las superintendencias, lo hacen. Dicen que tienen jueces de bolsillo en el contencioso electoral. Dicen que ahora ya van a tener jueces en la Corte Constitucional. Entonces, este modus operandi que ellos tienen dirigidos por el líder de ellos, le tienen que alertar a que pensar que el correísmo está muerto o herido. Es de una ingenuidad absurda. Ellos operan por lo bajo. Bien dijo Arauz. Tenemos en el submundo, tenemos personas en el bajo mundo, en todo lado. Entonces, el que se duerme, cocodrilo que se duerme es cartera, dicen por ahí. Entonces yo eso no lo pensaría. Y lo segundo, y con esto cierro rapidito, es que a mí me parece bien raro. Sí, ha sido fuerte que hayan salido los líderes seccionales, sobre todo, a no apoyar este tema del fraude, pero ellos tienen también una manera de encarrilarles bien sui generis, digamos. Les dejan nomás que salgan y después les pegan unas apretadas terribles al interior. Tengo varios ejemplos con lo que pasó con el metro con Pavel, lo que pasó con el tuit entre Aquiles, lo que pasó con Marcela cuando estaba cerca de Isabel Noboa. Bueno, tienen un método medio perverso de encarrilar a su propia gente y veamos qué pasa en el futuro. Yo no estaría tan convencido si es un cisma, como tú dices, si es algo fuerte, porque es una discrepancia pública, claro, pero veremos en el futuro inmediato qué es lo que sucede. Pero, Sofía, el tema es que, aunque creo que hay gente talentosa dentro del movimiento, no pueden hacerlo de manera independiente, porque si uno se desvía un tanto de lo que piensa en ese momento el señor de Bélgica, ya traición, desleal, me explico, es decir, hay un fanatismo total o una decisión absolutamente vertical. Allí parecería no hay democracia en absoluto, ¿no? Qué complicado para ellos poder entonces renovar cuadros. Claro, ahí, a ver, yo tengo una visión un poco, porque todos nos hemos preguntado, ¿no? ¿Por qué figuras que sin duda podrían descollar, triunfar en otro partido, ¿no es cierto? Como son Aguiñaga, el mismo Muñoz, quizá Pavón, estas personas que podrían, que no sabemos si triunfarían, pero
parece que tienen cierto criterio, tienen algo en la cabeza, ¿no es cierto? Ya. ¿Por qué no lo han hecho? Y creo que es más complejo que una simple verticalidad, porque si se tratara de verticalidad, solo necesitarían rebeldía, ¿no es cierto? La decisión y ser rebeldes y lanzarse al agua, ¿no es cierto? Yo creo que en una organización como la Revolución Ciudadana juegan mucho las relaciones y los vínculos mafiosos. No, no estamos hablando de un partido político de prácticas limpias o de política noble, de política ética, ¿no? Estos submundos de los que hablan ellos mismos y que tan bien los conocen y que nosotros hemos podido conocer por Metástasis, por ejemplo, y que seguimos conociendo en adelante por todos estos audios, establecen unos vínculos que son más complejos de romper, ¿no? Cuando tú quieres salirte de la mafia, tienes que pagar un precio alto, ¿no? Sea con la vida, sea Claro. con tu reputación, muerte civil, ¿no es cierto? O sea, lo que la mafia tiene para evitar desgranarse a sí misma, o sea, para evitar la traición, yo creo que va mucho más allá de lo que un partido político en la idea tradicional de la que tenemos, ¿no es cierto? De que simplemente son nuevos cuadros, tienen nuevas ideas, son rebeldes y se desvinculan de su líder. Yo creo que la Revolución Ciudadana ya desde hace años cayó en unas prácticas distintas que la sostienen también y sostienen esa unidad, ¿no? Entonces, Alejandro, la Revolución Ciudadana seguirá viva con el liderazgo absoluto de Correa. ¿Tú no ves otra opción? Sí, yo creo que no, la verdad no soy optimista, Sofía la ha dado en el clavo, no soy optimista en que se revelen estos nuevos cuadros que tienen su capital político propio y tendrían en teoría su criterio propio. O sea, fíjense, yo he dicho y me costó también una andanada de golpes por ahí, que a Marcela Guiñaga no es una, dos o tres, es 70 veces mejor candidata que Luisa, pero Claro. no la escogen. O sea, yo creo que el que sí es más vivo de todos es Aquiles, porque Aquiles le están midiendo a él su lealtad, le están diciendo, borra este tuit, ven a reunirte seguido en Claro. Europa o en México con el líder, pero él en cambio tiene su seguro, que es Reto. Entonces cualquier rato él puede decir, me voy por Reto, y abandona la organización y tal vez no pueda sufrir tanto como pueden sufrir el resto. Pero yo la verdad no soy optimista en esto, ese partido ya se ha manejado así, es la única forma de supervivencia que tienen y tienen unos métodos bastante perversos de encarrilar a su propia gente. Ahora, Sofía, en este momento no sería estratégicamente, en términos políticos, más inteligente reconocer finalmente lo que ha sucedido, porque esto de hablar del fraude y no presentar prácticamente ninguna prueba, simplemente elucubraciones, porque todavía no hay nada en concreto, más bien habla de una imagen, de un delirio tremendo que tiene este señor allá en Bélgica, es decir, que contagia a los demás, bueno, en realidad a Luisa, porque los demás tratan de guardar cierta distancia, pero en definitiva, qué complicado, digo, que mantengan esa posición en este momento. Sí, es complicado para alguien, para gente que ve la política quizá desde otra perspectiva, ¿no? O para la gente que está fuera de su círculo y de esas prácticas. Para ellos quizá es solamente esperar que termine el delirio del líder y de su títere más leal, que es Luisa. E incluso ella parece que ya está tratando de desligarse porque hasta ahora no ha presentado nada. Se la vio en la playa en el feriado y el Y resto está diciendo que era tirando ya para soltera. su lado, ¿no? Diego Borja ya huyó, y las autoridades locales ya salvaron el barco y dieron la cara a sus votantes para no perder los pocos que tienen, porque también Pavel Muñoz ganó con un 21%, me parece, o 22%, entonces no puede perder ese poco apoyo. Entonces cada uno ya ha mostrado su postura, ninguno apoyó la tesis del fraude y creo que eso también yo me he fijado, es como una tesis internacional. Ellos juegan mucho al apoyo internacional, Así ¿no? es, Andrés ajá. Arauz juega a esto de ser del Comité Ejecutivo de la Internacional Progresista, Grupo de y con, Puebla. con mucha gente, muchos españoles, ¿no es cierto? Serrano. O sea, es decir, tienen sus militantes y Sí. sus intelectuales orgánicos por todo el mundo, ¿no? Ujú, ujú. Y se alimentan mucho de eso. Eso es, creo que juegan mucho a sostener esa narrativa
Y es chocante, es súper extraño, porque cuando uno habla en foros de afuera, por ejemplo, se da cuenta cómo esa narrativa cala y cómo de pronto uno está hablando del país de uno y viene alguien y te hace una pregunta y uno dice, o sea, realmente esa narrativa cala y hay gente que piensa que es verdad, que el Ecuador es eso, ¿no? O que estamos viviendo eso. Entonces ellos tienen mucho éxito con eso. Pero creo que también hay que dar la pelea en ese sentido. Yo también estoy impresionada, por ejemplo, de cómo intelectuales orgánicos dentro del país hablan cuestiones bastante extrañas, ¿no? Que parecen delirios, pero que son profesores universitarios, que son profesores de universidades de posgrado, que han tenido su prestigio, ¿no? Ujú. Que hablan de la fascistización de la sociedad ecuatoriana, que nos dan conceptos nuevos, ¿no? Entonces creo que es importante también poner el ojo en esa parte de la revolución ciudadana que no son los personajes militantes de la política cotidiana, pero que juegan un papel fundamental y que creo que es momento de regresarlos a ver y tomarlos más en serio, ¿no? Porque están en varios niveles, están en una narrativa que se ha construido y para desmontar esa narrativa es necesario hablar también, ¿no? Ahora, Alejandro, ya que hace un momento decía Sofía que se esperaría actos de rebeldía, yo considero que ya Luisa tuvo uno al hablar de su soltería, ya es una revelación así como contundente. Entonces, bueno, ahí ya podemos, hay cierto nivel de distanciamiento. Pero bueno, más allá de eso, que es anecdótico, lo que quería mencionar es que la Revolución Ciudadana, que se cataloga como de izquierda, leía a alguien que decía, bueno, en campaña no pareció tan de izquierda, porque Luisa González tuvo discursos muy parecidos a los de Noboa, o muy que más bien sonaban como a conservadores. Entonces, porque dicen, no hubo un discurso directo hacia la izquierda tradicional, ideológica, y que por lo tanto como que no hubo claridad sobre la propuesta dentro de campaña. Sinceramente, yo me pongo en el papel de la estratega de esa campaña y te la regalo. Así, desde ahí, desde este rato te digo ya, te regalo esa campaña. Porque cuando tienes una campaña en donde tienes un líder como Correa que hace lo que se le viene en gana, Claro. tienes voceros que dicen lo que se les viene en gana, y tienes que tratar de posicionar una candidata cuando sabes que los mismos compañeros le tratan como una marioneta, Claro. tienes un lío terrible. Ni se diga en el aspecto ideológico, pues le tocó a ella tratar de moderar absolutamente todo lo que sabemos perfectamente que harían. Sabemos que iban a soltar a Glass saltándose la justicia, sabemos que iban a profundizar la ley Mordaza saltándose la libertad de expresión, sabemos que iban a tomar las reservas internacionales poniendo en riesgo la dolarización, sabemos que van estos gestores de paz a darnos palos en los barrios. Claro. Sabemos que el dólar no les huele pésimo. Todas estas cosas, imagínate el control de daños que tienes que hacer todos los días de tus propios voceros. Es que no compites con los del frente, compites contigo mismo. Yo de estratega te regalo esa campaña. Le paso, muchas gracias, muy amables, no la acepto. Y eso que ha de haber buen billete, pero ni aún así yo creo que no lo vale, ¿no? Puchica. Debe ser un dolor de cabeza Joder. insufrible eso. Sí, realmente complicado. Entonces, bueno, de cara al futuro inmediato, no sé, ¿qué visión tienen? ¿Qué panorama observan? Es decir, con lo que hemos hablado de las dificultades de un gobierno de Noboa que todavía parece tener dificultades para aceptar, aflojar un poco, ¿no? Y esta posición del correísmo también todavía muy arraigado, muy radical todavía. ¿Qué nos espera como país, Sofía? Vamos cerrando contigo y luego con Alejandro. Bueno, yo creo que estamos en el mejor escenario posible, es decir, la ¿Ah, sí? otra opción era realmente Ah, claro, ni siquiera pensable, o sea, de no acuerdo. podíamos ni imaginarnos lo que eso implicaba porque era demasiado grave. Entonces, en base a un optimismo, ¿no es cierto? No solo a un alivio, sino a un optimismo, creo que debemos de alguna manera darle espacio al gobierno a que se muestre, ¿no? A que nos Ya. muestre planes, que nos muestre unas rutas, que baje la campaña, que nos plantee algo en la asamblea, que hable de la reforma política y de la manera en que piensa caminar a la reforma política, Ujú. pero también creo que insistir desde espacios, desde la opinión pública, desde el análisis, desde el periodismo, desde donde podamos, desde la docencia, siempre insistir en que sea un gobierno democrático. O sea, en que los errores que se cometan, en que las posturas que se puedan tener
que no vayan hacia un populismo autoritario del que nos hemos salvado y parece que poco a poco le vamos quitando espacio, que no sea reemplazado por otro. No, no es que estoy pensando que eso sea así, sino que siempre tenemos que estar alertas y estar conscientes de que en cualquier momento, ¿no es cierto?, se nos puede ir de las manos y tenemos que estar conscientes de que somos parte, ¿no? De que somos parte y somos responsables también de lo que pase con los gobiernos y del papel que tenemos como ciudadanos. Listo, Alejandro, ¿cuál es tu visión de cara al futuro inmediato? Bueno, a mí me parece rápidamente que haber ganado las elecciones te pone la pelota en tu cancha, ¿no? Y cuando te digo te pone la pelota en tu cancha es que tú puedes marcar la agenda, pero no una agenda mediática, sino una agenda conceptual. Miren, estas son mis propuestas en seguridad, son mis propuestas en reactivación económica, estas son mis propuestas de reforma constitucional. ¿Quiénes se quieren sentar a la mesa? Nos reconciliamos, hermano. ¿Quién no se sienta? Está fuera de la mesa, salado. Yo gané las elecciones. Entonces, pero sobre una agenda conceptual, o sea, no algo al aire, ni pactos, ni arreglos. Una agenda sobre la mesa, a la luz del día, con propuestas claras, con una marcada de cancha clara y apoyada en la sociedad civil, que muchos podemos apoyar desde del lado en el que estamos, para hacer reformas que necesite este país y para ir adelante. Eso me parece que puede ser una ruta para que el gobierno nos ponga a reconciliarnos entre los que realmente queremos que este país salga adelante. Muy bien, les agradezco mucho, siempre interesante escuchar a gente que reflexiona sobre la coyuntura política, la proyección también, así que es de gran utilidad escuchar a quienes manejan todos estos elementos. Que tengan una buena tarde, gracias por haber estado aquí, Alejandro Zabal y Sofía Cordero, muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias, Andrés, gracias, Alejandro. Igualmente, gracias. Bien, 17:35, amigas, amigos, continuamos nuestra agenda informativa. Leía evidentemente los portales a diario, portales de noticias, entre ellos Primicias, donde sacaron una nota sobre la cual nosotros queremos ahondar un poco o tener algunas aristas, porque me pareció realmente particularmente importante y preocupante lo que decía nuestra invitada, que también fue evidentemente entrevistada en esta nota. Se trata de Carolina Bernal, docente investigadora de la Escuela Politécnica Nacional, por favor. Está prendiendo la cámara, bien. Entonces, digo, la hemos contactado para tener un poco más de detalles sobre lo que está sucediendo con la regresión, la erosión regresiva, porque cada vez avanza, no es que se ha detenido, ustedes deben recordar este fenómeno poco usual, entiendo, que provoca que la fuerza del agua vaya desbaratando, digamos, los bordes laterales de los ríos, y eso llena de sedimentos y finalmente podría complicar, si es que la erosión llega, evidentemente, hasta la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Estamos hablando se dijo formalmente que se encontraba faltaría por llegar 6 kilómetros más o menos, pero a juicio de nuestra invitada eso ya no es exacto, que hay todavía una nueva cifra, es decir, que está avanzando esa regresión, esa erosión regresiva, ¿no? Además, mencionar la importancia que tiene Coca-Cola Sinclair, sin duda, para el sistema eléctrico nacional, ¿no? Estamos hablando que provee el 25% de la demanda de todo el país, es decir, es tremendamente importante, ¿no? Así que, ¿qué hubo? ¿Qué nos dice? Está dificultado con la cámara. Bueno, pero si ella está conectada y podemos conversar, pues ni modo. Vamos, si le parece, Carolina, si me escucha, para aprovechar el tiempo. Ahí la escucho, pero no. A ver. Me avisa si ya. Ahí tiene el problema, ¿no? Y si. Oh. Bueno, en todo caso, Carolina, ¿me escucha usted? Sí. Entonces, Buenas tardes. ¿cómo está? Qué lástima no poder verla, lamentable, qué pena no. Qué pena no poder verlo. Sí, porque siempre es mucho mejor tener visualmente a la persona que se entrevista. Pero bueno, vamos a ponerle ahí una fotografía de ella, ¿no? Bueno,
Entonces, Carolina, leí pues con detenimiento esta nota, como decía, y la situación entonces a través del tiempo obviamente no se ha detenido. La fuerza del agua se mantiene incluso con niveles, evidentemente dependiendo del nivel de las lluvias, con más o menor fuerza. ¿Cuál es el diagnóstico, la radiografía que usted hizo? Bueno, que está haciendo permanentemente porque usted trabaja en territorio. Cuéntenos qué es lo que encontró. Bienvenida. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos. Primero que nada, contarle que yo estoy ya viajando a esa zona desde hace más de 25 años, por 20 años. Wow. Entonces, he ido bien conociendo al río, a la gente que habita ahí y bueno, es una relación bastante cercana con ellos y ver cómo el río evoluciona es algo que sobrecoge, ¿no? Me imagino. Porque conocíamos de siempre la fuerza que tenía ese río y que no se iba a detener. Ujú. Es decir, perdona que le interrumpa, Carolina, es decir, que ni siquiera es necesario una investigación super mega tecnológica para comprobar que esa erosión aumenta, ¿no? Es decir, basta con que usted vaya con cierta frecuencia y con los conocimientos que tiene, evidentemente logra darse cuenta de que esto es una realidad. Claro, todos lo pueden ver, la gente que vive allá lo siente, lo palpa, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, este tema ha sido recurrente a lo largo del tiempo y lo que hemos pecado como seres humanos, digo a nivel general, es pensar que podemos construir sin pensar en la naturaleza. Pensando que con nuestra tecnología podemos doblegar cualquier cosa, cuando deberíamos pensar que hay que construir con la naturaleza, conociendo las limitaciones que tiene esta naturaleza. Claro. Entonces, al haber ignorado dónde estábamos construyendo, se generó muchos problemas en el diseño. Comprendo. Esos problemas en el diseño tenían que haberse corregido desde el día que se fue la cascada en febrero del 2020, que ya supimos y que nos reunimos con el gerente de SEDE, que empezamos a hablar de este tema, pero tenía que haberse tomado desde ese día ya las decisiones necesarias para entender qué era lo que estaba sucediendo. No se tomaron las medidas, dejaron pasar y darle larga a un problema, y este es el resultado, que ahorita estamos en un punto en el que nos está ganando completamente el río. Se nota claramente que la erosión ha avanzado mucho más allá de lo que se decía, y eso es aguas abajo, o sea, de la captación con dirección al lago Agrio. Pero en dirección de la captación hacia el Chaco, hacia el Salado, la acumulación de sedimentos está complicando terriblemente, porque en esa zona es donde nosotros tenemos la estación de bombeo del Salado. Tenemos el puente sobre el río Salado, que unido a este puente está el poliducto, y en esa zona también se da el cruce subfluvial del oleoducto, del SOPTE y el OCP. Ok, ya vamos a hablar sobre los impactos eventuales que podrían ocasionar en esta infraestructura que usted menciona. Antes de eso, quería insistir en algo, es decir, se hicieron los estudios sin duda, ¿no? Presumo, ambientales y todo, pero no se podría argumentar que este es un fenómeno absolutamente inusual, que no es común y que tal vez por eso ha sido sorpresivo, o como usted dice, efectivamente ya habían indicios en el 2020 y se pudo haber pues implementado medidas a tiempo. A ver, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir que el tema de los sedimentos es algo relativamente nuevo en el estudio de la ciencia, pero se conoce, ¿sí? Ya. Se conoce, se sabía que había un tema. Para la construcción faltó profundizar en el diseño, en este tema de los sedimentos. No es ni siquiera un tema ambiental, no tiene que ser tratado como un tema ambiental, sino como un tema de diseño. Y posteriormente, cuando ya pasa lo del 2020, se tenía que pensar, es que usted no soluciona dando palos de ciego, usted soluciona entendiendo cuál fue el problema que lo originó.
Y lo que se hizo fue empezar a dar respuestas que tal vez funcionen o no funcionen, pero sin entender cuál era el problema que estaba originando esto. Entonces, el no haber pensado, pues invertir un poco de tiempo en pensar qué estaba sucediendo y en dar respuestas así como solamente de tipo de construcciones, grandes construcciones, el río es un río de una potencia increíble, por eso no se le puede tratar como se les trata a los ríos pequeños que tiene ahí, como el Márquer, el Malo, que OCP sí ha logrado detenerles, ¿no? O frenarles un poco, pero el Coca es muy diferente por la cantidad de agua que transporta. Claro. Ahora, Entonces, sí. yo sí creo que es un llamado de atención incluso a nuestras autoridades, incluso a las universidades, para que pensemos qué profesionales estamos formando, unos profesionales que tienen que primero cuestionar cuál es la raíz de los problemas para en función de eso diseñar nosotros mismos una tecnología acorde a nuestro entorno físico que es único en el mundo. Claro. Entonces, ahí juega mucho cómo construimos, pero también cómo respondimos, cómo como ecuatorianos respondimos a una emergencia como esa y no hemos sabido responder. Ahora bien, hay un elemento que usted mencionaba en esta nota que hice referencia que es preocupante porque usted decía, bueno, la cifra oficial de la erosión dice que está aproximadamente a 6 kilómetros y un poquito más de la central hidroeléctrica, pero usted dice que ya ese dato no es tan preciso, que hoy por hoy eso debería estar siquiera a unos 5 kilómetros. ¿Eso me lo puede confirmar? Así es, debe estar más allá o sea, ya no ni siquiera 5. Incluso este fin de semana me fui a visitar a unas amistades por esa zona. Incluso desde la carretera uno ya puede observar que existe un deslizamiento en una parte de la captación. O sea, están pasando cosas y CELEC no nos está contando qué está sucediendo. Entonces, como obviamente estábamos de vacaciones, no me pude bajar, pero tengo que regresar para bajarme, para ver, porque hay que evaluar, es una socavación y hay que entender qué está sucediendo para poder entender las soluciones que se le pueden dar. Comprendo. Pero el peor error que se puede cometer ante cosas como estas es empezar a tapar, a tapar, a tapar, porque lo único que ganamos es que estallen los problemas, ¿no? Es que justamente eso iba a decir, es la peor estrategia, porque si no se mantienen en silencio y de pronto algo ocurre, ¿por qué no nos avisaron? Más bien, en este momento deberían lanzar la alerta, ¿no? Es decir, esto está ocurriendo, veamos qué se hace, me explico, porque de lo contrario es como que ellos asumen que no va a pasar nada grave y eso es mucho riesgo. Es mucho riesgo porque usted debe tomar en cuenta que la cantidad de gente que vive ahí no será tanta, pero vive mucha gente. Y además, en ese valle pasa por ahí la riqueza del país, pasan los oleoductos. Claro. Si no tomamos medidas y pasa algo, nos fregamos, la economía del país se termina. Y es necesario dar la cara a los problemas y plantarles cara y estudiarles y no pensar que nos equivocamos y tapemos las equivocaciones. No, enfrentemos las equivocaciones y busquemos alternativas. Claro, claro, claro. Entonces, en el peor escenario, digamos que la erosión continúa, que avanza, que llega a la central hidroeléctrica, ¿cuál sería el impacto? ¿Se paralizan las máquinas? Claro. De hecho, está avanzando. No hay ninguna obra que le pueda parar en este momento a la erosión. Se dijo que se estaba construyendo un dique permeable a la altura de la población de San Carlos. Desde que comenzó a construirse, ha habido un montón de movimientos de terrenos, pero no se ven obras hasta ahora. Y tome en cuenta que en junio son las épocas de crecidas, entonces lo que haga el río en ese momento va a ser gravísimo, ¿no? Y no ha parado, eso no ha parado la erosión está mucho más arriba
y estamos a expensas de que nos mezquinen la información. No se puede continuar así. No, y sobre todo lo que usted menciona, junio y julio, con la crecida del río, prácticamente es imposible meter una máquina, pues, ¿no? Sí, sí, claro, es imposible. Ahora mismo es una, es un riesgo bastante alto. OCP ha estado trabajando y les he estado acompañando, como siempre, bajo acompañarles a OCP, al GAT, Ujú. a ver cómo hacen las cosas. Y esos han desarrollado una metodología, no una copy-paste de de las que pueden existir en el mundo, sino fruto de los errores y aciertos que han tenido en el país y están ayudando a mantener esa carretera que es vital. Porque lo que se debe presionar ahorita es para que los oleoductos y la carretera salgan de esa zona y pasen a a la otra margen del río, a la margen derecha. Ujú. Y eso es una inversión gigantesca que hay que hacerla y es urgente. Imagínense, inversión gigantesca y urgente, y el gobierno evidentemente también está pensando en muchas otras cosas en estos momentos, luego de ganar elecciones, se avecina supuestamente una asamblea constituyente, lo cual implicaría pues 200 millones de dólares, nos decía el otro día un experto, ¿no? Porque son varias consultas populares para llegar a eso. Entonces realmente es increíble el momento en que nos encontramos y sobre todo la preocupación por la poca información de lo que está sucediendo en este momento. Y también usted decía en estas declaraciones, en este reportaje, que creo que José P. que había empezado a construir un dique para lograr minimizar o ralentizar el tema. Eso está inconcluso, me parece, ¿no? Verá, no, Selec es el que construye el dique, Ah, es un Celic. dique permeable a la altura de San Carlos, eso Ya. no está, le digo, hay mucho movimiento de terrenos, pero no se ven obras aún y ya llegan las aguas, entonces no se va a poder hacer. O sea, va a ser bastante desafiante hacer eso. OCP, por otra parte, ellos, oleoductos de crudos pesados, ellos necesitan mantener la conectividad, necesitan mantener las vías. Para mantener las vías había que, como quien diría, dominar a los pequeños ríos que bajan hacia el Coca. Estos pequeños ríos son el Malo, el Loco, el Piedra Fina, que estaban destruyendo y destruían carreteras, destruían puentes y ocasionaron por momentos derrames de petróleo, porque también se comieron el valle. Entonces ellos empezaron, como les digo, en un trabajo que fue eh, des- desarrollado por ellos mismos, esta metodología, empezaron a dominarles a estos pequeños ríos, al Malo, al Loco, al Piedra Fina. Ujú. Y al dominarles, entonces ya esos ríos bajaron su intensidad en la erosión, entonces se pudo proteger los puentes, se Ya. pudieron proteger las instalaciones que habían ahí, pero Ujú. porque son ríos pequeños, como le digo. Claro. En el Coca el tema es bastante diferente. Ok, ahora, usted menciona sobre la necesidad de hacer un trabajo integral, conjunto, es decir, que el Estado utilice todas sus herramientas y posibilidades. No sé si incluso sería necesaria algún tipo de ayuda internacional para este tema. Es que si colapsa, ese realmente sería un escenario muy complicado, ¿no? Dantesco. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia? Es decir, que sea una cuestión de tipo nacional integral, pero además con ayuda internacional o no necesariamente. Eh, yo creo que lo primero que se tiene que hacer es pensar en que primero los ecuatorianos tenemos que empezar a dejar a un lado, este es mi campo y yo solo trabajo en este metro cuadrado y no hago nada más. Ya. Es necesario que se sienten a conversar CELEC, Petroecuador, el GAT del Chaco, los GAT que están, bueno, en toda esa zona y empiecen a pensar, yo hago esto, se le hace una cosa, ¿cómo va a afectar al Claro. oleoducto? El oleoducto hace una cosa, ¿cómo le afecta a la captación?
los trabajos que hagan ellos, cómo va a afectar a la población y tomar decisiones en conjunto. Eso se llama tener un organismo de cuenca hidrográfica Claro. que debería estar regido desde el del MATE, que ahora es el que tiene, lo que antes era la CENAGUA. Ellos eran los que se encargaban de los organismos de cuenca para tomar las decisiones. Porque le voy a contar lo que está sucediendo. En el río Salado, como le dije, se está llenando de sedimentos y ahorita está amenazando al puente. Y si amenaza al puente, amenaza la carretera y amenaza al poliducto que está unido al puente. Petroecuador ante esto, obviamente no iba a dejar que colapse el Obvio. puente y hace un cauce, le hace un canal, le abre como paso al río Salado para Ya. que pueda desfogar. Ujú. Y el río Salado por fin encuentra un camino porque estaba como atorado, no podía moverse Ya. por tanto sedimento. Entonces, en el momento que le abre el, todo el montón de rocas grandes que se tiene, diga usted, de unos 20 centímetros de diámetro, empiezan a moverse y se van y se chocan directo contra la captación, Mm. golpeando a la captación. Entonces, sí, era necesario para Petroecuador, pero también estaba poniendo en riesgo a la captación esa, esa actividad. Entonces, yo les dije a los dos actores, les dije, podrían conversar. Aquí hay un riesgo, ¿cómo van a interactuar? Pero no creo que hayan conversado, cómo habrá pasado, no sé, porque eso había que cuidar. Claro, Se claro. pueden producir las socavaciones que se conoce y este deslizamiento que le digo que ya se ve desde la carretera en la captación, este pequeño deslizamiento nos está indicando que hay una socavación. Ujú, ujú. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo está la integridad de la captación? Eso tiene que decirnos él para ver cómo reaccionamos, qué hacemos. Ahora, sorprende que no haya esa comunicación entre las entidades que deben prevenir este tema, ¿no? Es increíble que pues simplemente pasa el tiempo y ahí va. Y con lo que usted menciona, si hay en este momento un socavón pequeño, cuando venga junio o julio con la crecida de los ríos, o sobre todo el Coca, evidentemente el socavón va a ser más grande. Es que yo no he estudiado, pero ni dos reales de ingeniería, de nada, pero es que es tanto de sentido común, ¿no? Que parece que eso es lo que más falta a veces. Sí, exactamente. Cuando vengan las lluvias de esta socavación va a ser más grave y por eso es necesario ahorita, en este momento, ya empezar a trabajar. CELEC debe hacer un análisis de cómo está, qué está pasando. Se pueden hacer estudios batimétricos en esa zona y ver cómo está y ver qué medidas se pueden implementar, porque no podemos dejar que una inversión gigantesca como esta desaparezca, Imagínense. llevándose los oleoductos y las personas. Claro, no, no, impresionante. Carolina, quiero agradecerle por esta conversación, la disponibilidad para atendernos y estaremos evidentemente dándole seguimiento. Me encantaría poder irme con una cámara para filmar. Si usted me invita, mire, capaz que me animo. Ya, pues sabe que tengo que bajar porque le había ofrecido al alcalde del Chaco Ujú. bajar e ir caminando o en bote para ir viendo qué está sucediendo, porque claro, usted solo ve realmente hasta dónde está la erosión, el frente de erosión, Ujú. si hace o con un lidar, si hace un sobrevuelo o si Ujú. baja en bote, ¿no? Entonces, Claro, 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 claro. tengo que irme para allá Pero en bote no hay ningún peligro de ¿cómo se con el dice? bote de los bomberos, ahí arriesgándonos. No, no, aparte de eso me encanta, es parte de la experiencia periodística poder vivir una situación de esa naturaleza, digo, pero hay que lograrlo, no, no, no caer en el intento, digamos, ¿no? Sí, hay Este, que ver, también yo tendría que hablar con los bomberos, mm, a ver de así, porque aguas arriba sí había navegado yo, pero aguas abajo no. de acuerdo, de acuerdo. Bueno, lo dejo planteado, capaz, voy ya por interno capaz podríamos coordinar si es posible en términos logísticos, tiempo, en fin, todas las cuestiones
que habría que ver, pues, pero me interesaría porque de verdad que me parece un tema tremendamente importante para el país. No es que para un sector, no, no, todos estamos involucrados en una eventualidad catastrófica, ¿no? Que pudiese complicar la central o el trazado del oleoducto, ¿no? Que habría que buscar una nueva alternativa. Bueno, de eso hablaremos, Carolina, en otra ocasión. Por ahora de insistir, muchas gracias y estaremos en contacto. Carolina Bernal, docente investigadora de la Escuela Politécnica Nacional. Que tenga una buena tarde. Buenas tardes, un saludo con todos. Gracias, igualmente. ...17:35, continuamos, amigas, amigos, nuestra agenda informativa. Le damos la bienvenida, por favor, al estudio principal a nuestra siguiente invitada. Se trata de Ivanova Cereceda. Ella es viceministra de Acuacultura y Pesca, a quien le damos la bienvenida por estar en este espacio. Un gusto, Ivanova. A ver, vamos a hablar de la tarjeta amarilla que nos sacaron, que la Unión Europea nos sacó hace 6 años. Y después de estos 6 años aún no logramos superar este tema. Antes de entrar en todos los detalles que entiendo se están haciendo para tratar de revertir esto, me gustaría entender lo que ha sido y por qué la tarjeta amarilla. Es decir, ¿cuál es el concepto? ¿Por qué la Unión Europea nos sacó esa tarjeta amarilla? ¿Qué estábamos haciendo mal en la pesca para que haya ocurrido aquello? Bienvenida. El audio, Ivanova. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes con toda tu audiencia. Bueno, Gracias. efectivamente en el 2019 Europa nos sacó tarjeta amarilla porque en ese entonces la ley que tenía el Ecuador era una ley obsoleta en cuanto al manejo de la pesca. No teníamos un buen control de trazabilidad en cuanto a la pesca que llegaba a Europa y sobre todo esto ocurrió después de la firma del tratado del TLC en el 2016 o 2017, donde Europa le prestó más atención a la cantidad de productos de pesca, sobre todo atún, que llegan a Europa. Somos uno de los primero o segundo exportador de atún o importador para la Unión Europea, en este caso, de atún, dada la calidad que tenemos. Tenemos el mejor atún del mundo en el Ecuador. Entonces, Europa se puso un poco más estricto con nosotros por el tema de que teníamos que demostrar que el origen de este producto era legal. Y es más, el problema no nació por nuestra flota pesquera, sino que las llamadas de atención vinieron por precisamente la flota pesquera de países europeos. Entonces había que ejercer un control adicional que la Unión Europea exigió y desde ese momento el país empezó a trabajar para superar el problema de la tarjeta amarilla, que es como una advertencia que te dicen si haces algo más que no está bien, te podemos poner tarjeta roja y tu producto ya no entra a la Unión Europea. Okay. Desde ese momento Ecuador, sí, dime. Pero ya, entonces me queda claro, es decir, Ecuador de una u otra manera no estaba cumpliendo en ese momento con ciertos requerimientos de la Unión Europea. ¿Cómo es posible que en 6 años no pudiéramos revertir el tema? Es decir, no hemos sido capaces de presentar o demostrar que nuestra trazabilidad es mucho más clara y que podemos demostrar que la pesca es legal, entonces. A ver, te explico un poquito porque no es un tema que tú lo superas tan rápido. Primero teníamos que crear una ley. La ley se la hizo en el 2021, salió la ley que es la LODAP. Okay. En el 2022 salió el reglamento. Además, acuérdate que tuvimos un año perdido, que fue el año de la pandemia, donde todo, tanto 2020 como 2021 fue un año bastante... quítame esos 2 años de la suma que me haces ahorita, de esos 6 años que alegas. Efectivamente, la ley estuvo en el 2023. Desde el 2020 se empezó a trabajar en un programa o en un software que es el SIAP, que es el Sistema Integrado de Acuacultura y Pesca, donde se lo ha tenido que ir trabajando, que somos el primer país del mundo que tiene un sistema de trazabilidad. Hoy por hoy, Ecuador tiene el mejor sistema, te podría decir, de trazabilidad de todos los países que conforman los países exportadores de pescado. Déjame decirte, porque si te me veo es que yo que he estado presente en estas reuniones, sobre todo en esta de la MERP, donde me he reunido con el resto de países, nosotros somos el modelo a seguir. Pero eso es lo que no entiendo. Ha trabajado... Perdón que te interrumpa, Ivanova, eso es lo que no entiendo. Si tenemos una tecnología tan buena, si somos el mejor del mundo, ¿cómo es posible que todavía tengamos la tarjeta amarilla? Porque aquí también, si me permito informar, o sea, mi opinión personal es que aquí también hay juegos geopolíticos. Hay intereses de industrias de otros países, porque si tú tienes un país que tiene tarjeta amarilla,
eh, es un manejo un poco geopolítico. O sea, si tú me dices hoy por hoy, yo espero que este año ya salgamos de la tarjeta amarilla. Es más, se esperaba, o el sector pensaba que el año pasado, en el mes de octubre, íbamos a salir ya de la tarjeta amarilla porque los deberes están hechos. Entonces ya tenemos la ley, ya tenemos trazabilidad. Nos llamaron la atención por unos casos de sancionatorios, que son temas superables. Yo pienso que con una buena intervención, con un buen lobby y trabajo en la Unión Europea, este año tenemos que salir de tarjeta amarilla. No es justo que sigamos viendo cómo trabajan el resto de países y todo lo que hemos hecho nosotros. Entiendo que Ecuador, al ser uno de los principales proveedores de atún de la Unión Europea, nos presionan un poco más. Somos un poco el conejillo de Indias, porque muchos países nos buscan y les dicen, a ver, Unión Europea me quiere que veamos qué han hecho ustedes porque lo están haciendo bien. Entonces... Comprendo. Ahora, otra inquietud. ¿Qué ha pasado durante estos 6 años? Es decir, la condición de tener una tarjeta amarilla, ¿qué ha significado concretamente en el comercio? Mira, en realidad, al principio hubo una cierta afectación de precios, al principio. Hoy por hoy, si tú me dices que hay algún efecto, no. El año pasado fue el mejor año históricamente en cuanto a pesca de atún y en cuanto a producción de Ecuador. O sea, el año pasado se exportaron más de $2.000 millones, fue un año récord, este año pinta igual. En realidad el tema de tarjeta amarilla no es hoy por hoy un problema que nos limite la entrada al mercado europeo, pero sí es una molestia, sí es como que tienes una advertencia atrás que en cualquier rato algo puede pasar. Y no es justo ya que estemos ahí. Pero hoy por hoy no ha sido una limitante para que nosotros podamos exportar. Esto es un tema que solamente es con la Unión Europea. Entonces, de lo que mencionas, Ecuador ha demostrado su lucha contra este tema, ¿no? Y mejorar todos los procesos, la trazabilidad. ¿Hay alguna fecha en que la Unión Europea deba pronunciarse o de eso de qué depende? ¿Cuándo, cómo y dónde se podría dar algo así? Mira, nosotros, la Unión Europea nos envió sus observaciones en el mes de octubre del 2024. Nosotros respondimos a estas observaciones el 18 de diciembre y estamos a la espera de que la Unión Europea nos haga el feedback o nos responda sobre estas respuestas y los comunicados constantes que hemos estado enviando, indicando lo que estamos haciendo para superar esas observaciones de octubre del 2024. Si tú me dices qué ha pasado, que es un año electoral. Ellos estaban esperando a que pasen las elecciones, ver que continúen los mismos funcionarios, porque si no les tocaba empezar nuevamente a explicar con nuevos funcionarios. Entonces, ¿cuál es el plan que tenemos nosotros como país? Obviamente, termino esta semana con el AMER, la próxima semana contacto a la Digimare, que es la Comisión de la Unión Europea a cargo de todo el tema que es de pesca, para ya solicitar una reunión con ellos en el mes de mayo. Ya nos toca a nosotros empezar a presionar a que nos den esa respuesta y empezar a explicar el por ahora y solicitar que ya salgamos la tarjeta. Ok, entonces, digamos que imaginemos esta situación, algún comensal en Europa, digamos Alemania, Italia, España, se está comiendo un atún ecuatoriano y quiere saber la trazabilidad, ¿estaríamos en capacidad de decírselo? Por supuesto, en las latas de atún ecuatorianos hay un código que te dice de dónde salió ese atún, de qué zona del mar, qué barco lo tiene, cómo llegó, en qué planta se procesó. O sea, está la trazabilidad total en la lata, si es enlatado. Y si no, pues, obviamente en el sistema que tenemos en el CIAP, tienen la facultad de conocer de dónde viene ese atún. Ahora, siempre. Este anuncio de que de alguna manera ya puede ser que la Unión se pronuncie, la Unión Europea, ¿es mero optimismo o es en base a qué? En base en que ya hicimos los deberes, en base en que ya hemos superado todo, en base a que yo me comparo lo que hacen los otros países y Ecuador es referente mundial. En base a que los países nos están pidiendo guías, a ver, ¿qué hicieron ustedes? ¿Cómo hicieron la ley? ¿Cómo hicieron para empatar la ley en forma interinstitucional? Porque esto es un trabajo que trabaja DIRNEA, que trabaja Puertos del Ministerio de Obras Públicas, que trabaja SENAE y Ministerio de Producción. Tenemos una conexión interinstitucional para todo lo que es el manejo de la pesca en el Ecuador. Y la sorpresa o la grata sorpresa que me llevo hoy yo de esta semana es ver cómo somos referente mundial, cómo los países nos piden guía y asesoría para hacer lo que tienen que hacer por tema de trazabilidad. Hoy por hoy también Panamá tiene un problema con tarjeta amarilla y nos está pidiendo una guía para ver cómo salimos o qué hicimos para poder salir de ese problema.
Ahora, decías hace un momento que el atún que se pesca en nuestras aguas es de los mejores del mundo. ¿Eso a qué se debe y por qué esa calificación? Porque Perú, Colombia, no sé, todos los demás, Chile, Argentina, por allá no hay, ¿o qué? ¿O no es lo mismo? No, o sea, tú el atún lo pescas en costas ecuatorianas y fuera de costas ecuatorianas. La industria de atún que tenemos en el país es una de las mejores del mundo. Viene mucha flota pesquera internacional acá al Ecuador a procesar su atún. Entonces, es una sorpresa que yo me llevé desde el momento en que fui viceministra de Agricultura, saber que nuestro atún es el número 1 en calidad mundial. O sea, la calidad que tenemos del atún debe ser también la región en la que pescamos, porque ayer que fuimos, hicimos un recorrido por el puerto y llevamos a todos los países, todos se sorprendían cuando descargaban el atún, veían el tamaño del atún que nosotros procesamos y era mucho más grande que lo que ellos estaban acostumbrados a ver. Entonces se acercaban y lo tocaban porque pensaban que si no era de plástico, o sea, así te la pongo. Caramba, deben haber quedado impresionados. Bueno, sí, eso sí es verdad. Por suerte, en algún viaje me ha tomado, o sea, he tenido la oportunidad de probar atún de otras partes y de verdad se deshace, es una cosa mala. Realmente tú dices, pero por Dios, y esto supuestamente es de primer mundo. Y no, realmente la calidad del atún ecuatoriano, eso coincido, es súper bueno. Ahora, pero ¿es por el agua, es por la comida, es por qué? ¿Por la condición ya del propio animal, de la especie? No, mira, déjame decirte, el atún que se pesca alrededor de Galápagos es el mejor del mundo. Debe ser tema ambiental, debe ser las condiciones climáticas, las condiciones del agua. Ok, ahora. La verdad es que, ¿sabes qué? Te hago un comentario que siempre lo he querido hacer. Yo sí considero que nosotros como país tenemos una ubicación privilegiada. Por supuesto. Que nos permite tener, si tienes el banano es el mejor banano del mundo, si tienes el camarón es el mejor camarón del mundo. Las rosas si igual. Sí, o sea, es la ubicación geográfica que Dios nos dio que nos permite tener la calidad que tenemos en los productos que nosotros producimos. El cacao, como dije, la rosa también, en fin, es increíble. Todo lo que producimos aquí es lo mejor del mundo. Sí, es impresionante. Ahora, hablemos de la sobrepesca, porque también ese es un problema importante que ha tratado a través del tiempo de controlarse, pero no sé hasta qué punto. También vienen los barcos chinos, yo sé que también hay mucha restricción y cuidado, pero sabemos que los chinos se las valen y como tienen esa tecnología, de pronto entran para que no registren el ingreso, pescan y luego salen de nuestro territorio. Mira, déjame decirte que eso ya está un poco más controlado. Sí. El tema del atún es un tema que no tienes problema, ahí no hay sobreexplotación. Porque tú el atún, la pesca a nivel mundial, el mar extraterritorial se controla a través de organizaciones del mar, que se llaman OROPS. Entonces, todo el mar está distribuido con estas organizaciones que ya empiezan a regular lo que se puede y no se puede hacer. En cuanto al atún, no hay problema de sobrepesca, porque ellos te ponen unas vedas de acuerdo a ciertos tipos de atún, entonces te quitan días de pesca, eso está controlado a través de la CIA. La CIA es la Comisión Interamericana de Atún Tropical, que es quien nos regula la pesca en los mares en la zona que pesca Ecuador. Entonces, China, es verdad, era una flota que era muy depredadora, pero me da la impresión de que ellos se están dando cuenta de que si tú depredas, acabas el recurso y lo dejas de ser sostenible y se le acaba el negocio a todo el mundo, inclusive a ellos. Claro. Entonces, cada vez ellos son parte de estas OROPS. Es más, hoy China, esta semana, el 16 de abril, China ya es miembro de la MERP, antes era solo observador. Y cuando tú sobre todo en la MERP, tú ya eres parte de este tratado, es un tratado vinculante que te obliga a seguir ciertas reglas. Entonces, yo estoy viendo que China ya está un poco más consciente del trabajo que tienen que hacer, porque efectivamente ellos tienen una flota muy grande, ellos tienen unas condiciones que a veces no son las mejores para su tripulación y son cosas que los mercados están tomando en cuenta para decir te compro o no te compro. Entonces, yo creo que eso se está superando. ¿De qué se trata el acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto, AMERC? Mira, ese es un tratado creado por la FAO, es un tratado vinculante, es el único tratado vinculante para control de pesca a nivel mundial. Yeah. Es un tratado que hoy por hoy están ya 82 miembros, son miembros de la MERC, pero en total son 108 países porque está la Unión Europea que representa 27 naciones. Entonces, lo bueno de este tratado es que es un tratado vinculante, es un tratado que obliga a países a entregar a los puertos de los países
a entregar información y compartir información entre los Estados miembros para que algún barco que no tenga buena procedencia, porque tú tienes que analizar el recorrido de los últimos 6 meses de los barcos que llegan a tu puerto, ¿no? Los barcos tienen DMS, entonces por ubicaciones o por movimientos extraños que se detectan, se va haciendo un archivo a nivel mundial. Comprendo. Entonces tú solo aceptas en tus puertos barcos que tengan procedencia legal. Si tú hiciste algo ilegal, no entras, no tienes cómo descargar pesca. Estupendo. Entonces, de esa manera se combate la pesca ilegal no declarada, no reglamentada. Ah, qué bien. Entonces, el AMER ha ido avanzando año a año y cada vez son mejores y somos más los países que estamos adheridos. Y nosotros como Ecuador somos uno de los países más cumplidores del acuerdo de la AMER. Y nosotros como país le pedimos al resto de países que alimenten esta información porque ellos tienen que dar, entre países tenemos que compartir datos para poder hacer mucho más efectivo este sistema, porque ellos crearon ya un software que se llama el GIES, donde barcos extranjeros que ingresan acá a Ecuador, nosotros primero hacemos un análisis, vemos el recorrido, vemos que no ha tenido ningún movimiento inusual, se sabe quién es el dueño, quién es el armador, de dónde viene, dónde pescó. Entonces, tienes tus cosas bien hechas, entras a mi puerto a descargar. Si no, no entras. Qué Entonces, bien. es una forma de combatir la pesca no declarada, no reglamentada. Y lo que más me agrada de esto es que tú vieras cómo somos, cómo nos ven el resto de países, porque como nosotros, como yo digo, no hay mal que por bien no venga. La tarjeta amarilla nos obligó a ser mucho más exigentes, a iniciar, a hacer un excelente trabajo, que hoy por hoy somos el referente mundial y hoy por hoy los países nos piden guías, porque nosotros para llegar a este punto pasamos años, tuvimos que superar muchas cosas que los otros países quieren ver, okay, ¿por qué hiciste? Para yo no comerme esos años, sino ya ponerme a tu nivel. Claro. Y bueno, entonces Ecuador está presto a ayudar a los países que lo necesitan. Muy bien, entonces Ecuador de momento es referente en todos estos aspectos, solo falta sacarnos esa tarjeta amarilla, porque Exacto. la verdad, como decía usted hace un momento, sí, efectivamente es una incomodidad el hecho de que te tengan esa advertencia permanente, ¿no? Así es que esperemos que efectivamente, ojalá en este año, a principios del próximo, tengamos esa buena noticia de salir y ya no tener la tarjeta amarilla. Por ahora es todo, gracias a Ivanova Cereceda, viceministra de Acuacultura y Pesca, por haber estado en este programa, que tenga una buena tarde. Gracias a ti, Andrés. Buenas tardes con todos. Hasta luego, gracias. 18:32. Amigas, amigos, es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy, estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.